Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 19, versos del 13 al 22. Hechos 19, versos del 13 al 22. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar al nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Hasta ahí, queridos hermanos, inclinen su rostro para que hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos has rescatado del mundo del pecado donde vivíamos. Gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu presencia para aprender de tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora vamos a dar nuestros cantos y alabanzas a nuestro Señor con nuestros hermanos de la alabanza. Todos nos ponemos de pie, por favor. Nuestra primera alabanza: purifícame. Yeah.
creador de vida. Queridos hermanos, vivo estoy. Todo
Queridos hermanos, cantad del amor de Cristo. continuación dejamos nuestro lugar para nuestro pastor Juan Carlos con la palabra de hoy. Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 13. Evangelio de Mateo 9, 13.
Recuerde que cada una de las acciones que Jesús hace tienen como propósito demostrar quién es Él en su carácter, no solamente divino, que recuerde, para Mateo hay una verdad que ya no puede ser cuestionada, que no necesita, por lo menos para Mateo, ser demostrada, y es la verdad de que Jesús es Dios. Pero hay una verdad que sí necesita ser demostrada, que sí necesita ser enseñada, y es la verdad de que Jesús también es hombre, pero no cualquier tipo de hombre, es el varón perfecto, el hombre recreado a imagen y semejanza de Dios, el hombre hecho de nuevo en la persona de Jesucristo, el hombre que vive bajo la autoridad del Padre como debió haber vivido a Adán, y muy superior a Adán, es el segundo Adán. Y uno de los aspectos entonces que estamos aprendiendo es que la vida de Jesucristo no es otra que la expresión de la verdadera hombría, de lo que realmente significa ser un ser humano, lo que realmente significa ser un hombre. Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 13, aquí tenemos, recuerden ustedes que aunque ya leímos esta porción, quisiera enfocarme ahora en la respuesta de Jesús en el verso 12 y verso 13. Los publicanos, los fariseos, los fariseos están preguntando por qué Jesús está comiendo con los publicanos. A esto el Señor Jesús responde en el verso 13, 12 y 13. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y luego le responde con esta amonestación: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí es donde quisiera que en esta tarde meditáramos unos momentos sobre qué significa misericordia. Es precisamente ese el tema que quiero tratar con ustedes. ¿Qué significa misericordia? Porque Jesús le está diciendo a los maestros de la ley, a los eruditos de su tiempo, a la gente que conoce el Antiguo Testamento de manera, hermanos, tan precisa y minuciosa, que ellos podían identificar cualquier porción de la ley. Recuerde, si yo, incluso si usted me preguntara a mí qué dice, no sé, primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 1, me agarraría en un gran problema porque no me lo sé de memoria. Pero en aquellos días ellos no tenían libros divididos por capítulos y versículos, tenían rollos. Y el conocimiento de los fariseos de la ley era tan preciso que ellos podían abrir un rollo y encontrar la parte que querían leer inmediatamente. Usted y yo a veces nos metemos en problemas y decimos: yo recuerdo que en alguna parte de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y lo andamos buscando en Génesis, en Apocalipsis, y decimos: déjame recordar, porque yo sé que hay una parte en la Biblia que dice que Dios ama al mundo, que dio a su Hijo. Pero los fariseos conocían de manera tan precisa la Escritura que, le repito, desenrollaban el libro, el rollo, y con una precisión matemática sus dedos señalaban la porción que querían leer, y ahí comenzaban a leer el texto que querían. No, era muy difícil que ellos no conocieran alguna parte de la ley, porque eran los maestros de la ley de aquel tiempo. Y es a esta gente preparada, a estos maestros de la ley, que Jesús les dice: vayan y aprendan misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan cuál es el significado de esto que dice el profeta Oseas. Vayan y aprendan esto. Así que creo que es de gran importancia que nosotros también tratemos de entender qué significan esas palabras: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y lo primero que quiero hacer en esta mañana, hermanos, iglesia, es darles una definición de esta palabra. Pero entiéndase algo: el propósito de esto no es quedarnos con una definición técnica de esta palabra, porque estos hombres podían conocer la definición técnica de esas palabras, pero no es a eso a lo que Jesús quiere llevarlos, sino a cómo esa verdad o esto que dice el profeta Oseas tenía que ser encarnado por ellos que eran maestros de la ley. Y lo mismo es importante para nosotros.
La intención no es darle una definición técnica y que usted se grabe esa definición técnica, sino que en la medida que usted entienda el concepto de misericordia, pueda ver de qué forma como iglesia somos llamados a vivir la misericordia entre nosotros y con la gente que no es creyente. El diccionario de palabras del Antiguo Testamento dice que el término misericordia es un término hebreo, hesed. Y hesed, dice este diccionario, es muy rico en su significado. Y es difícil que una palabra, hesed, que se traduce al griego como eleos y al español como misericordia, es muy amplio, que una sola palabra no llega a contener toda la riqueza de esta palabra. Para nosotros misericordia puede significar muchas cosas, y sobre todo en un contexto católico, misericordia muchas veces es dar limosna, por ejemplo, ¿no? Es para muchos ese significado. ¿Qué es misericordia? Hacer misericordia pues puede ser darle limosna al pobre, darle de comer al mendigo. Son acciones que para nuestro contexto y para nuestra cultura católica eso significa misericordia. El escritor dice que misericordia tiene tres significados, o hesed, que se nos traduce como misericordia, tiene tres significados fundamentales que siempre interactúan, es decir, que siempre que se hace misericordia, estos tres significados deben estar presentes. Si uno de ellos está, pero no está en los otros dos, eso no es misericordia. ¿Sí me está entendiendo? Así que misericordia está compuesta por tres palabras que llegan a formar este concepto, que son fuerza, constancia y amor. Fuerza, constancia y amor. Esas tres palabras engloban el significado de misericordia. Si yo hago algo que revela fuerza, pero no hay constancia y amor, eso no es misericordia. Si yo hago algo que revela constancia, pero no hay fuerza y amor, tampoco es misericordia. Y de hecho el escritor dice que en algunas versiones el término misericordia o hesed se traduce por amor. En muchas ocasiones hesed, al vertirse al español, se traduce como amor. Pero dice o advierte el escritor, el amor de por sí se sentimentaliza, o sea que pierde el significado de misericordia. Porque muchas veces decimos, ay, ya no castigué a mi hijo, por ejemplo, porque tuve misericordia. O sea, como decir, lo quiero tanto que tuve misericordia de él y ya no lo castigué. Llegamos a sentimentalizar el amor. El amor es ese sentimiento que tú sientes hacia alguien o hacia algo. Es cariñoso, es incluso débil. Porque para muchos el amor lleva una nota de debilidad. No lo hago por amor. No puedo quitar esto, hacer esto o hacer lo otro por amor. Por eso dice el escritor, el comentarista, que para entender la misericordia necesitamos entender que la misericordia es la expresión de estas tres virtudes: la fuerza, la constancia y el amor. Y las tres deben interactuar en los actos para que entonces digamos esto es misericordia. Si hay fuerza, pero no hay amor y constancia, eso no es misericordia. Por ejemplo, yo puedo ver a una persona que se ha caído y ocupo mi fuerza para levantarla, pero luego le dejo ahí. Eso no fue un acto de misericordia, porque no hubo constancia, tampoco hubo amor. ¿Sí? Así que la misericordia, recuerde, es la expresión de estas tres virtudes: fuerza, constancia y amor. Luego dice el comentarista, dice el diccionario, cualquier traducción del término que no expresa las tres acepciones inevitablemente perderá algo de su riqueza. Y luego dice, el amor de por sí se sentimentaliza o universaliza si se desconecta del pacto. Al mismo tiempo, la fuerza o la constancia solo comunican el cumplimiento de una obligación legal o de algún otro tipo.
Misericordia entonces es el actuar de la fuerza, de la constancia y del amor. ¿Y cómo vemos estas tres virtudes expresadas en la persona de Jesucristo? Esta es la segunda parte. Una vez que tenemos una definición técnica de lo que significa la misericordia, tenemos que buscar algún ejemplo de cómo se expresa la misericordia. Recuerde, la misericordia es la fuerza, la constancia y el amor expresados hacia otras personas. En el caso de Jesús, no solamente lo que encontramos en el Evangelio de Mateo, del verso 9 al 13, que es lo que estamos considerando, es una expresión de su misericordia. De hecho, cada uno de las sanidades, de los milagros, de las cosas que Jesús ha hecho, expresan su misericordia. Por ejemplo, Él tiene la fuerza suficiente de liberar a un endemoniado, pero no solamente lo libera, sino que vemos una constancia en su acción. De hecho, al llamarlo a ser parte del pueblo del pacto, lo llama a un compromiso, a una respuesta a esa misericordia, pero también vemos ese amor que hace que Jesús se preocupe por el endemoniado gadareno. Pero ¿cuántas veces, hermanos, el amor puede quedar ahí en una simple preocupación? Pobrecita persona, ojalá pudiera hacer yo algo por él. Jesús no ve, ustedes recuerdan la historia del gadareno o de los gadarenos, pero Jesús no va al territorio de los gadarenos y le dice a sus discípulos: vénganse para acá porque ahí hay un endemoniado y los puede lastimar, vénganse para acá, tengan cuidado. No, los discípulos no podían en ese momento expresar misericordia porque ellos eran débiles, ellos no tenían forma de luchar en contra de aquel demonio, aquellos demonios que poseían a estos hombres. No había forma de que ellos mostraran misericordia. Aun cuando sintieran cierta compasión o cierto dolor, ellos no podían expresar misericordia, pero Jesús lo hizo. Tenemos a Jesús sanando, por ejemplo, a un leproso. Ahí muestra su fuerza, su constancia y su amor. Fue un acto de misericordia. Luego vemos a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Vemos su fuerza, su constancia y su amor. Un acto de misericordia. Así que cada una de las cosas que Jesús hace son una expresión de su misericordia. Misericordia que no se encontraba en el judaísmo, no se encontraba en el fariseísmo, pero se encontraba en Jesús. Cada una de las acciones tienen que ver con un acto misericordioso. Luego, cuando lo tenemos en casa de Mateo, cuando él es llamado por Jesús a ser su discípulo, y días después Mateo organiza esta comida a la que llegan también fariseos y otras personas interesadas en esta situación. Jesús está ahí como un acto de misericordia. Los fariseos no pueden convivir con Mateo porque ellos no son misericordiosos. ¿Qué significa esto? Ellos no tienen fuerza, ellos no tienen amor, ellos no tienen constancia, no son misericordiosos. Ellos incluso se preocupan por esta situación porque ellos preguntan: ¿cómo es posible que su maestro, verso 11, coma con los publicanos y con los pecadores? ¿Por qué ellos veían esto mal? Porque ellos pensaban que convivir con ese tipo de personas los iba a corromper, los iba a ensuciar ceremonialmente y éticamente. Sentarse con un pecador, con un publicano, los impedía a ofrecer las ofrendas, por ejemplo, en el templo durante ese día, hasta que se purificaran. Ellos no tenían fuerza. Probablemente a la mente de estos fariseos venía el Salmo número 1. ¿Alguno de ustedes lo recuerda con precisión farisaica? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como agua cantadora de la corriente de agua, y tendrá todo y todo lo que hace prosperará. No harás más malo que son como el campo de alabar el bien. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque conoce Jehová el corazón de los justos, mas la senda de los
Si fuera un examen para ser fariseos, ya reprobaron. Para ser... No, ¿verdad? Gracias a Dios. Ok, probablemente este salmo venía a la mente de estos hombres, porque Jesús está sentado a la mesa de publicanos y pecadores, y el salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que probablemente ellos están pensando, ¿cómo este hombre, que se considera a sí mismo justo, está sentado con estos que son pecadores y publicanos? Ahora, desde luego que eso era una mala interpretación del Salmo número 1, porque lo que el Salmo está prohibiendo es que el justo atienda el consejo de los pecadores, no que el justo no se relacione con los pecadores. ¿Sí? Hay una situación muy curiosa. Por ejemplo, algunos grupos religiosos. En una ocasión escuchaba a una persona sobre la base del Salmo 1 decir que es un pecado ir a un cine, por ejemplo, porque te sientas con escarnecedores. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo le haces cuando te subes a la combi? ¿Cómo le haces cuando te subes al transporte público? Porque te sientas con escarnecedores. Obviamente el Salmo número 1, que muchos han sacado aplicaciones farisaicas de este Salmo y llegan a conclusiones como es un pecado ir al cine porque te estás sentando con pecadores, y el Salmo 1 dice que no te debes sentar con pecadores. Es una aplicación farisaica, porque ellos están distorsionando lo que el Salmo 1 dice, porque usted puede sentarse ahí y ver una película que es sana, pero usted puede sentarse en su casa y quedar bajo el dominio de una película que enseña algo malo, y usted termina aceptando eso como una realidad, aunque no se sentó en un cine. Usted está escuchando el consejo de los pecadores, el consejo de los malos. Pero los fariseos tenían se encontraron con esta situación que les provocaba incomodidad. Recuerden, ellos estaban ahí no eran parte del festejo, ellos estaban ahí para observar lo que estaba sucediendo, pero Jesús sí estaba sentado a la mesa con los pecadores y los publicanos. Ellos probablemente estaban a las afueras de la casa o repegados en las paredes, mientras Jesús estaba sentado a la mesa con publicanos, con pecadores, y ellos se preguntaban, ¿cómo es que este hombre, siendo maestro, está participando de estas cosas? Pero tenemos entonces que ellos no podían expresar misericordia porque pensaban que estar con ellos iba a contaminarlos. Pero Jesús puede expresar misericordia. ¿Por qué? Porque tiene fuerza. ¿Qué significa que tiene fuerza? Él no va a ser vencido por el pecado de ellos. Él va a vencer el pecado de ellos. Tiene constancia. Y entienda usted la palabra constancia como lealtad o fidelidad. Nadie puede ser constante si no es leal o si no es fiel. Entre paréntesis, este es un requisito incluso del matrimonio. Nos mantenemos en nuestros matrimonios no porque el esposo o la esposa sean perfectos, sino porque nosotros somos llamados a la lealtad, a la constancia, a la fidelidad. Ahora, Jesús estaba ahí no porque esos publicanos, esos pecadores, fueran dignos de que Jesús estuviera ahí. Él estaba ahí porque él era fiel, era leal al pacto, y el pacto que Dios había hecho con Abraham le había dado una promesa, que él y su descendencia, que Abraham y su descendencia serían llamados pueblo de Dios, y ellos podían llamar a Dios su Padre. Así que la lealtad de Dios, de Jesús al pacto, le hizo estar ahí con la descendencia de Abraham. Eso fue lo que Jesús dijo, por ejemplo, cuando los fariseos le replicaban el haber sanado a una mujer que estaba enferma desde hace 12 años. Jesús les dijo, cuando ustedes ven a uno de sus animales de carga caer a un pozo, no lo rescatan, y esta hija de Abraham no tiene derecho a encontrar reposo, es decir, es hija de Abraham, a ella se le hizo una promesa por ser descendiente de Abraham, y yo soy leal al pacto, y por eso vengo a librarla a ella, porque ella es una descendiente de Abraham. Así que Jesús está ahí
Jesús está ahí porque es leal. No solo es leal al pueblo, es leal al pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y está ahí porque ama también. En otras palabras, está ahí por misericordia. Ama a Mateo, ama a Leví, y le duele la condición de un hombre que ha sido llamado a ser heredero de tantas promesas, viviendo como si fuera un extranjero, como dice Efesios capítulo 2, verso 12, extranjeros ajenos a las promesas de Dios, ajenos a las promesas del pacto, sin Dios y sin esperanza. Así estaba un hijo de Abraham, así estaba Mateo, un heredero de tantas promesas, viviendo como un extranjero, sin promesa y sin esperanza. Es entonces esta una expresión de misericordia. Jesús está ahí porque puede ser misericordioso. Los fariseos no pueden ser misericordiosos con Mateo o con alguno de esos pecadores que están ahí. Estas tres formas, hermanos, de la misericordia de Dios son vistas en las obras de Jesucristo. Hay fuerza, hay constancia, hay lealtad al pacto y hay amor también por las personas a las que Él viene a servir. Esto es misericordia. En ese versículo también encontramos, hermanos, que el propio Mateo, al recibir misericordia, él mismo ahora es capaz de expresar misericordia, algo que los fariseos no podían hacer. Quiero que usted note el contraste entonces entre Jesús, Mateo cuando recibe la misericordia, y los fariseos, los maestros de la ley, que no podían expresar la misericordia. Los maestros de la ley, dice en el verso 13, Jesús les recuerda lo que dice el profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificios. Ahora, aquí entienda sacrificios no en el contexto católico de penitencias, de azotes de cuerpo o de largas peregrinaciones. No son a eso los sacrificios, sino los sacrificios del antiguo pacto que Dios había demandado en la ley, la liturgia del antiguo pacto. Por ejemplo, en más de una ocasión Jesús le reprocha esa capacidad que tenían los fariseos de ser muy minuciosos en la liturgia, pero poco misericordiosos o nada misericordiosos. Por ejemplo, Mateo 23. Ellos eran muy minuciosos en guardar la ley. Mateo capítulo 23, verso 23. ¿Alguien lo tiene? Puede leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y dejar de hacer aquello. ¿Nota usted que Jesús le reprocha a ellos porque son minuciosos en sus diezmos? Él les dice: ustedes son hipócritas, ustedes diezman la menta, diezman el eneldo y el comino, o sea, las especies, las semillas más pequeñas. Ellos eran muy minuciosos, que daban exactamente el 10% que la ley pedía de eso. Muy minuciosos. Hacían todo con mucho cuidado, con mucha precisión. Hermanos, a veces la religión es demasiado minuciosa en las cosas que hace. Cuando nosotros no entendemos el propósito, el fin, incluso de una liturgia, que es glorificar a Dios y servir al prójimo, nos volvemos excesivamente minuciosos en las cosas que hacemos, excesivamente cuidadosos en las cosas que hacemos. Desde luego el Señor Jesús no les dice no deberían hacer esto, sino más bien deberían hacer esto sin dejar de hacer lo otro. No es mala la disciplina en el culto congregacional, pero cuando ésta se hace aparte de la misericordia, entonces es algo que Dios aborrece. Dios llamó a los fariseos hipócritas, porque estaban cumpliendo externamente con algo que la ley demandaba, pero no entendían el espíritu de eso, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y nosotros podemos convertirnos en un tipo de fariseos. Podemos volvernos muy minuciosos en aspectos que tienen que ver con el orden del culto, que son necesarios, pero no entender que ese orden y esa disciplina que se requiere en el culto es para enseñarnos la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, hay personas que
pueden asistir a un culto sin darse cuenta del propósito del culto y pueden ser excesivamente cuidadosos en los aspectos externos. ¿Ha visto usted, por ejemplo, iglesias en las que todos tienen que ir bien uniformaditos? Y si alguien va con el uniforme, pero la corbata desentona, era corbata negra, no corbata negra con puntos blancos. Así que se me va a cambiar esa corbata. Eran zapatos blancos, hermana, no los que usted quisiera. Y entonces todos tienen que estar uniformados. Y son muy precisos en esas cosas, así, ¿verdad? Están como con un escáner de ver viendo. No trajiste lo que deberías traer. Hace tiempo me invitaron a predicar en un congreso de jóvenes y hay que pasar disciplina. O sea, antes de que subas a predicar, alguien te mide el largo del copete. Alguien hay un proceso de disciplina. No te permiten subir con anillos, con pulseras. Y me decía mi esposa, ¿vas a ir así? Le digo, sí, porque yo no voy a mostrar algo que no soy. Ahora, si no querían, no me hubieran invitado a predicar. Como me pusieron a una hora poco habitual, el de disciplina estaba durmiendo y no llegó, así que no pasé la disciplina. Pero hay gente así que es minuciosa en todas las cosas, no con un carácter cristiano, sino con una actitud farisaica. Y Jesús va en contra de esa actitud. Jesús no está en contra del ritualismo, porque Dios mismo lo establece en la ley, pero está en contra de perder de vista que el ritualismo tiene un fin: enseñarnos justicia, misericordia y fe. Cuando no cumple ese propósito, se convierte en algo seco, que no tiene ningún fin, que no tiene ningún propósito. Nosotros tenemos una liturgia, pero la liturgia tiene un fin. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué es importante que usted llegue, por ejemplo, al tiempo de los cantos? Porque en el canto también hay enseñanza. No es porque usted tiene que estar aquí, porque en el canto también hay enseñanza, por ejemplo. ¿Por qué tenemos un orden de empezar, una hora para empezar y una hora para terminar? Porque usamos ese tiempo para un propósito, no solo porque tengamos que hacerlo rigurosamente y ya. La liturgia es un medio, no un fin. La liturgia debe conducirnos a un lugar, no es que llegamos al lugar a través de la liturgia. La liturgia es lo que hacemos, el orden del culto que tenemos. Estas personas, estos fariseos, son considerados hipócritas por su carácter minucioso en el diezmo, pero habían olvidado que el propósito del diezmo era la justicia, la misericordia y la fe. Luego tenemos a Jesús también, no a Jesús, sino a Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 27, verso 6, exponiendo esa hipocresía de esta gente. Observe lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 27, verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Cuando Judas regresó a devolver el dinero que le habían pagado por entregar al maestro, ellos son muy escrupulosos y dicen: no podemos retener ese dinero, no lo podemos recibir, porque este dinero ya viene manchado con sangre. Ahora, la ley dice: no recibirás pago inmundo o pago impío. Deuteronomio capítulo 23, usted puede leerlo y cuando lo encuentre, ellos sabían, no podían recibir ninguna ofrenda para el uso del templo que tuviera un antecedente de injusticia. Por ejemplo, en el verso 13 de Deuteronomio capítulo 23 dice algo así como que no recibirás pago de prostituta ni de perro. O sea, ningún dinero que tuviera un trasfondo de injusticia, de maldad, podía ser recibido para el uso del templo.
Y ellos aplican este mandamiento a lo que estaba haciendo Judas. Así que ellos mismos consideraban que la entrega de Jesús había sido injusta, había sido deshonesta. Pero son muy minuciosos y dicen, no, nosotros no podemos recibir este dinero y usarlo para el templo. ¿Qué vamos a hacer? Pues este dinero es impuro, usémoslo para algo impuro. Compremos un campo donde ahí se entierren a los gentiles, porque ellos no pueden ser enterrados en esos santos lugares. ¿Se da cuenta de lo escrupuloso que era esa gente? Eran hermanos, realmente eran personas con una visión aguda para las cosas superficiales de la fe. Muy, muy aguda tenían su visión. Vamos a otro pasaje para que usted se dé cuenta de cuán escrupulosos eran con este tipo de situaciones. Juan 19:31. Esta es tan solo ejemplo de todo lo que tenemos a lo largo de los evangelios. Juan 19:31. Juan 19:31. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura, por favor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de las Pascuas, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les levantase las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Nota usted? A ellos no les interesaba el sufrimiento de los que estaban ahí crucificados. Ellos dicen, hoy al finalizar el día es gran día de reposo, gran Shabbat o Shabbatón, el gran sábado, el gran día de reposo. Esto pues también nos ayuda a entender que Jesús difícilmente murió en viernes, porque había dos tipos de sábados, el sábado ceremonial y el sábado semanal. El sábado ceremonial podía caer en cualquier día de la semana, por ejemplo lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, según la liturgia podía caer en cualquier día de la semana. El sábado semanal pues era como en nuestra semana, ¿no? El sexto día, el séptimo día, perdón. En ese orden. Pero aquí se nos está hablando de un sábado ceremonial. Ese era el gran sábado, el Shabbatón, el gran sábado. Y viene ese gran sábado y los hombres están ahí en la cruz y ellos tienen que encargarse de estos cuerpos antes que empiece el gran sábado, porque empezando el gran sábado que comenzaba a las primeras horas no a las primeras horas, más bien a las 6 de la tarde, o sea, de ese día, por ejemplo, si era miércoles, a las 5:59 terminaba el miércoles y no venía el jueves, venía el sabatón, el gran sábado, ¿sí? Así que llegaron a las 5:59 y dando las 6 en punto ellos ya no podían hacer absolutamente nada, sobre todo porque era un sábado ceremonial grande, importante, tenían que detener toda actividad. Así que con tanto escrúpulo, con mucho celo de su religión, los fariseos acompañados de gente del pueblo van y le suplican a Pilato, ya que estos hombres mueran, porque ya viene nuestro gran sábado y no podemos encargarnos de ellos si el gran sábado empieza. Así que lo común era quebrarles las piernas para que murieran pronto y poder sepultarlos, y entonces se lavaban ceremonialmente, se limpiaban ceremonialmente y podían comenzar las festividades del gran sábado. ¿Nota usted la hipocresía de la religión? ¿Nota usted esto? Y esto es algo que Jesús está criticando, dice un comentarista. Se entiende fácilmente que en el contexto de iniquidad, al llevar sacrificios, dice el comentarista, equivalía a pura burla. La manifestación de bondad con respecto a Dios y al hombre era lo deseado por Dios y no solamente la presentación de holocaustos. William Hendrickson. Dice este comentarista, se entiende fácilmente que en el contexto de iniquidad, el llevar sacrificios equivalía a pura burla. La ley establecía un ayuno. En todo el año el pueblo de Israel debía ayunar una sola vez en todo el año, en la fiesta de las trompetas. En la fiesta de las trompetas, en el día de Yom Kippur o en el día de la gran expiación, debían ayunar un solo día.
Pero los judíos en su gran piedad tenían más de un ayuno. Me parece que ayunaban por semana 2 veces a la semana. 2 veces. Y en el libro del profeta Isaías, cuando el Señor les reprocha sus prolongados ayunos, les dice: ¿qué es el ayuno? ¿No es hacerle bien al pobre? ¿No es ser justo con los hombres? No, mire, había lo que le está criticando el Señor al pueblo de Israel, a los fariseos, a los maestros, a todo el pueblo, es que ellos hacían largos ayunos, pero muchos de ellos tenían gente trabajando y no le pagaban. No le pagaban. Y entonces ellos decían: ¿qué es lo que pido de ustedes? ¿Qué es lo que Dios les dice? No les pido que hagan justicia, que al oprimido lo liberen, que paguen los salarios, que sean buenos con los que están siendo injustos. Eso es el verdadero ayuno. Así que Dios abominaba esos tantos ayunos. Hoy usted puede ver a gente que igual ayuna mucho, pero el hombre maltrata a su esposa. La esposa no atiende al esposo, pero son gente de ayuno. ¿No es cierto? Es gente de mucha oración y de mucho ayuno. Incluso a mí me han llegado a preguntar: ¿y tú cuántas veces ayunas? Así como. Y yo les digo: algunas veces casi no ayuno. Hay que ayunar. Tenemos que ayunar, dicen algunos. Y esto es lo que el Señor está criticando, lo que está reclamando al pueblo judío. Esa inclinación, ese amor al ritualismo, y a la vez de ser muy ritualistas, muy exigentes en los asuntos de la religión, ser gente injusta, ser gente malvada, ser gente perversa, ser gente que le repito, si usted lee el libro del profeta Isaías, si usted lee el libro de Reyes, primero, segundo de Reyes, se va a dar cuenta que los castigos que llegaron al pueblo de Israel fueron esencialmente por la mala economía que tenían. La economía revela lo justo o lo injusto que podemos ser. Ahí está. Y usted va a ver ahora en el Evangelio de Mateo cómo este hombre, el propio Mateo, que era un hombre que extorsionaba a otros cuando recibe misericordia, ahora cambia su manera de usar el dinero. Con mucha razón dicen los comentaristas que la Biblia habla más de economía que del cielo y del infierno, y eso es verdad. Más de economía que del cielo y del infierno. Y ese era el gran problema del pueblo de Israel. Un pueblo religioso con un montón de injusticias. Había entre ellos huérfanos que no tenían que comer, pero ellos eran demasiado santos, demasiado justos como para ocuparse de esas trivialidades dentro del pueblo. Había mujeres viudas, mujeres ancianas, ya ni siquiera viudas, algunas, viudas, algunas ancianas, y los propios hijos eran tan justos, tan santos, tan piadosos, que ellos decían: mi mayor responsabilidad es mi donativo al templo, de ti yo no me puedo ocupar porque lo que tengo es corbán, es decir, es dedicado para el Señor. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Ataca su celo religioso, pero el poco amor que ellos tienen hacia el pueblo del pacto, porque al final de cuentas estamos hablando de quién, del pueblo del pacto, no de todas las naciones, sino del pueblo del pacto. Y ahí viene entonces, hermanos, ese contraste entre la religión, entre el judaísmo, entre el fariseísmo y entre el verdadero cristianismo, y entender lo que realmente significa misericordia. Misericordia entonces no es la acción humana que tengo un momento que hago el favor o hago el bien a una persona y de ahí me olvido. Es el pacto, es la lealtad hacia un pacto en el que hemos entrado, donde Dios ha querido ser misericordioso con nosotros sobre la base del pacto, sobre la base del pacto que Dios hace con Abraham y que ratifica en la cruz del Calvario con Jesucristo. Luego, como respuesta le decía,
de la misericordia que el propio Leví, Mateo, experimenta de parte del Señor Jesucristo. Él mismo actúa con misericordia. Observen lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 29. Lucas 5, 29. Lucas 5, 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con él. Muy bien. ¿Por qué vamos a Lucas? Porque en Mateo 9, verso 10, solo nos dice que el verso 10, tenemos ya a Jesús, Mateo 9, 10, reclinado a la mesa en la casa de Mateo y con mucha gente asistiendo. No se nos dice más, vemos ahí la modestia del propio Mateo, pero Lucas nos deja ver algo que Mateo, por modestia, por espíritu cristiano, esconde. Y Lucas dice que Leví le hizo un gran banquete en su honor, o una gran fiesta en su honor. Note usted el cambio. Este hombre recibe misericordia y ahora expresa misericordia. ¿Cuántas fiestas no habrá hecho Mateo antes de esto? Muchas. ¿Recuerda usted la parábola de Lázaro y el rico? ¿Cuántas fiestas hacía el rico? Muchas y constantemente. Era gente que estaba acostumbrada a hacer grandes fiestas e invitar a sus amigos constantemente. No era una vez al año, no, era gente que semanalmente o mensualmente, por lo menos una fiesta a la semana, hacían para reunir a todos sus amigos. Y hay de fiestas a fiestas. No todos hacen el mismo tipo de fiestas. Aún entre gente pecadora, la maldad se ve diferente de fiesta en fiesta, ¿no es cierto? Pero la esencia de la fiesta sin Cristo es que se hacen esas fiestas para complacerse a sí mismo y para complacer a los amigos. Pero en esta ocasión hay un cambio. Lucas 2:52 dice que Leví hace esta fiesta en honor de Jesús. Y aquí ya hay un cambio dramático. Porque cada uno de los amigos que son invitados con el preciso fin, o con el fin determinado de que ellos conozcan al mismo hombre que a él le ha hecho misericordia. Piense usted en eso. Porque ahora Mateo está haciendo una fiesta, invita a todos sus amigos, no para hacer lo que siempre han hecho, sino para que ellos conozcan a Jesús. Y ahí está una expresión de la misericordia. Porque en la misma acción de Mateo vemos fuerza, lealtad y amor. Fuerza, usa los recursos que tiene para servir a sus amigos. Lealtad, sabe que ellos como él pueden acceder a esta salvación. Y amor, muestra esa compasión y esa preocupación por ellos. Lo que Jesús hizo con él es lo mismo que Mateo está haciendo con sus amigos. Ahora, hermanos, y creo que de aquí podemos sacar aplicaciones importantes para nuestra vida. No es misericordia, y tanto de Jesús como de él, porque Jesús no va a esa fiesta con el fin de ver qué hace esa gente y estar ahí. Él va para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos a sí mismo, como termina Jesús diciéndoles en el verso 13. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos sino a pecadores. Él va a esa fiesta con el fin de llamarlos a Él, de que crean en Él. No sería misericordia si Jesús está en esa fiesta y no hace algo por llamarlos a Él. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos estado en fiestas donde no solamente no hacemos algo por esa gente, terminamos siendo como ellos? Terminamos siendo como ellos. Terminamos contando los mismos chistes, terminamos bailando la misma música y decimos que vean que como cristianos somos bien alegres también. Eso no es misericordia. Créanme, eso no es misericordia. Eso no es amor por el prójimo. Eso no es decir, ay, es que yo los amo y es que algún día ellos van a venir a Cristo. ¿Cómo van a venir a Cristo si tú mismo no has venido a Él? Y queda en claro cómo terminamos o qué es lo que terminamos haciendo. Pero lo segundo es que Mateo hace algo diferente. Él usa sus recursos ahora para que ellos se acerquen a Jesús. Ahí está otra expresión de la misericordia, hermanos. Muchas veces el
Señor nos salva y a lo mejor antes hacíamos fiestas y dejamos de hacer fiesta. Pero lo que hace Mateo es que hace una fiesta y llama a sus amigos para decirles: quiero que conozcas al que me salvó, quiero que conozcas a Jesús. ¿Cuántas veces usted ha hecho una fiesta con ese propósito? Y invitar a sus amigos y decirle: quiero hacer una fiesta, pero con el único propósito que tú conozcas a mi Salvador. Mateo hizo esa fiesta con ese propósito. La gente estaba ahí para conocer a Jesús. Algunos estaban de buena gana, quizá otros, como los fariseos, que no fueron invitados, por cierto, estaban para criticar. Algunos realmente querían saber qué había pasado con Mateo, qué es esta nueva vida de lo que él les estaba hablando. Tenían una expectativa, querían saber. Mateo utiliza sus recursos con ese fin. Yo creo que todos, hermanos, en algún sentido tenemos recursos que podemos usar para que la gente que queremos se acerque a Jesucristo, se acerque a Él. ¿Cómo usted usa sus recursos de forma misericordiosa para los que no son creyentes? Podemos encontrar mil formas de usar nuestros recursos, de usar nuestro dinero para servir a quienes hasta este momento no son creyentes. Usa sus recursos, da una fiesta para que conozcan a Jesús. Pero aquí lo importante es que ahora el centro de la fiesta no era ni Mateo ni los invitados. El centro de la fiesta era Jesús. Hay un cambio dramático en su comprensión. No es que mis invitados se sientan bien. Yo le aseguro que muchos en esa mesa se sintieron incómodos con la presencia de Jesús. Quizá muchos, Mateo no dice cuántos de sus amigos, cuántos de esos pecadores y publicanos terminaron creyendo en él. Mateo no lo dice. Probablemente muchos se levantaron y le dieron la espalda a Mateo y nunca más volvieron a ser sus amigos. Probablemente otros se convirtieron al Maestro, al Mesías. Pero lo que aquí importa es que Mateo muestra la misericordia que él ha recibido. Como la misma Escritura nos enseña, debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mateo experimentó la misericordia en su vida y Mateo es capaz de dar esa misericordia a otros. Él tiene fuerza, tiene constancia y tiene amor por esa gente. Eso es misericordia. Somos llamados a ser leales, no solo a nuestros amigos que no son creyentes, somos llamados a ser leales al pacto que Dios ha hecho en Cristo, leales a ese pacto. Y en la medida que seamos leales al pacto, seremos misericordiosos, usaremos nuestra fuerza para amar a otros sobre la base de la lealtad al pacto. Eso es misericordia. Eso es misericordia. ¿Se da cuenta cómo incluso al final esto de la misericordia tiene que ver con cómo usamos nuestra economía también? ¿Cómo usamos nuestro dinero para acercar a otros a Cristo o incluso para alejarlos? Si Mateo hubiera usado sus recursos económicos para hacer una fiesta y todos juntos hubieran hecho lo que siempre habían hecho, Jesús habría sido la persona opacada por esa fiesta. Un placer conocerte, Jesús. Pero ellos no habrían entendido el propósito de la redención, porque el mismo Mateo no lo habría entendido. Y dudo mucho que Jesús hubiera asistido a esa fiesta si no sabiera cuál era el propósito de estar en esa fiesta. ¿Entiende usted la misericordia ahora? ¿Entiende usted que no podemos ser una iglesia misericordiosa si no usamos nuestros recursos? Si no somos leales y si no amamos a la gente realmente para que se acerquen a Jesús, no somos una iglesia misericordiosa. ¿Entiende usted que la misericordia va más allá de la puntualidad en el servicio, que es importante? Que va más allá de la precisión en las cosas que hacemos, que también es importante, pero que no son el fin en sí mismo. Que la misericordia tiene que ver con la expresión de fuerza, de lealtad y de amor a quienes, primero, son parte de la iglesia y segundo, a quienes están lejos del evangelio y de la fe, y usar nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestra lealtad a la palabra de Dios y nuestro amor por esa gente para que ellos puedan acercarse a Jesucristo. Recuerdo
bueno, no recuerdo exactamente, me parece que en un artículo que escribía el doctor Jules Donny, decía, a veces nos preguntamos, escribía algo así, a veces nos preguntamos por qué la gente, por qué nuestros vecinos no quieren llegar al Evangelio. Y decía él, a veces la respuesta a esta pregunta es que, porque cuando ellos tocan a nuestra puerta para buscar algo, para buscar una ayuda, nosotros, o más bien decía él, cuando nosotros tocamos a su puerta para hablarles del Evangelio, ellos responden no, porque nosotros los hemos visto y no los hemos saludado. Los vemos en la calle y no les decimos, no los saludamos, no somos amables, y después queremos que ellos escuchen el Evangelio. La misericordia tiene que ver con sentir esa fuerza, con tener la capacidad. Le repito, Jesús pudo sentarse ahí y él no estaba tronándose los dedos y diciendo, ay, ojalá y no hagan algo que a mí me obligue, ojalá y no me digan, Jesús, ven a bailar conmigo y me saquen a bailar. Él tenía la fuerza para resistir el pecado, pero no solamente para resistirlo, para llevarlos a sí mismo. Eso se requiere de una iglesia misericordiosa. No una iglesia que termina siendo como el mundo, sino una iglesia que usa su fuerza, su lealtad y su amor para atraer a aquellos que no son cristianos a los pies de Jesucristo. Eso es misericordia, misericordia. Todo lo demás será simple ritualismo. Todo lo demás será simple religiosidad. Esa es la razón por la que en algunos aspectos de la liturgia podemos ser flexibles, porque el fin no es tener una liturgia perfecta, sino que la gente llegue a Jesucristo. Esa es la razón por la que, por lo menos de mi parte, no hago tanto énfasis en algunos aspectos externos, porque lo que Dios demanda de nosotros es amar justicia y hacer misericordia. De nada nos serviría, hermanos, que como creyentes viniéramos y ofreciéramos nuestro servicio si somos injustos en casa, si no somos misericordiosos, si no usamos nuestros recursos para atraer a nuestros hijos al Evangelio. De nada nos serviría y de nada nos sirve el ritualismo. Así que Jesús nos da a nosotros la misma tarea que le dio a los fariseos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Vayan y aprendan. Es el llamado también para nosotros como iglesia. Tenemos que ir y aprender. Y aprender, obviamente Jesús no estaba diciendo tomen un curso de teología y después debaten conmigo. Él estaba diciendo el aprender siempre en la Biblia significa vivir. ¿Cuándo hemos aprendido? Cuando lo estamos viviendo. Si no lo vivimos, no lo hemos aprendido, aunque lo sepamos de memoria. Así que ir y aprender significa vayan y vivan. Creo que esto nos exige analizarnos en todo lo que hacemos. Si yo ayuno, pero al terminar mi ayuno hago pleito con mi esposa y con mis hijos, no sirvió de nada. Si soy injusto, incluso algunos de ustedes quizás algunos son empleados, por ejemplo, y pueden tener patrones que son muy religiosos, ¿no es cierto? Celebran el 12 de diciembre religiosamente, pero pagan sueldos bajos, pagan menos horas de las que trabaja la gente, pero son muy religiosos. Nosotros como cristianos no debemos ser eso. Que el Señor nos ayude a entender lo que realmente significa misericordia.